Reporte 100. Análisis de los martes. Jesús Moreno Durazo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, buenos días. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás? Buenos días, Norman. Estamos, y es ganancia. Buenos días para todos, Jesús. Maestro, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La semana pasada estábamos platicando los cambios en el gabinete. De hecho, ese mismo día se confirmó la llegada de Froilán Gámez a la dirección del ISTESON, en lugar de Jesús Acuña, que pasa a la Renata, ¿no? Así es. La Reserva Nacional de Talentos. Es decir, no pasa ningún cargo público. La salida de Olga Armida Grijalva, de la Secretaría del Trabajo, que aparentemente pasa como coordinadora de asesores, aunque no se ha formalizado eso. Y bueno, ya posteriormente vienen otros cambios. Francisco Vázquez entra a la Secretaría del Trabajo, deja la Secretaría Particular. La Secretaría Particular ahorita está David Mendoza, fue nombrado, quien fue presidente de Morena y es el presidente del Consejo de Morena, hermano de Jacobo, ¿no? Uh-huh. De Jacobo Mendoza. Sale Edgar Sayar de Comunicación, entra Paulina Ocaña, de la Dirección de Telemax a Comunicación Social. Sayar se va a Cedemun. Adolfo Salazar se convierte en jefe de la oficina del Ejecutivo. Bueno, todos estos movimientos, enroques, movimientos y demás. ¿Qué lectura le das a estos movimientos últimos que hizo en el gabinete el gobernador Durazo en un tema fundamental para los gobiernos actualmente, que es la comunicación? Sí. A ver, mira, Juan Carlos, yo regresaría al punto de partida de lo que decía hace 8 días. ¿Estás de acuerdo, no? Hace 8 días. Mira, me llamó mucho la atención que en la salida de Jesús Manuel Acuña de ISTESON, bueno, las redes fueron algo hostiles con él, aunque hubo también argumentos de defensa y elementos de defensa, más allá de la propia carta que él difundió, que tú leíste aquí completa, donde hacías algunos subrayados con los cuales coincido, donde él deja entrever que hizo una buena gestión en el ISTESON. Es su verdad y es muy legítima. Hubo críticas, pero hubo también, recuerdo algunas defensas, como la de Bulmaro Pacheco en Twitter, la de Nicolás Pineda en El Imparcial, defendiendo la gestión. Un maestro de la Universidad de Sonora también. Sí. En el caso de Edgar Sayar, lo decíamos ahorita un poco antes de entrar al aire, la crítica ha sido muy generosa con lo que fue su gestión por comunicación social, en términos de libertades, en términos de no te metas, en términos de no presionar, etcétera. Entonces, la pregunta es la misma que yo me hago. Entonces, si estos personajes estaban funcionando, ¿por qué el gobernador decidió quitarlos del cargo? Sí. Y no es una pregunta ociosa, créanme, no es una pregunta ociosa, es una pregunta que tiene sentido. Además, pues nosotros les pagamos a los funcionarios públicos, entonces tenemos un mínimo derecho a saber por qué un gobierno, y ellos pueden dar los argumentos que sean, el problema es que no han dado argumentos. Ahora, Edgar creo que va a una posición en la que pues que curiosamente tenía mucho tiempo acéfala, sí, y nadie se preguntaba por ella, tenía meses acéfala, es donde estaba Jesús Valencia haciendo grilla con los municipios, ayudándole al secretario de gobierno desde ahí a lidiar con los alcaldes y con la bola de problemas y rezagos que traen los alcaldes en materia de presupuestos, de obras y demás. Ahí va Edgar. Él siempre había querido estar en una posición de ese tipo, con más rejuego político. Y el gobernador apuesta, coincido contigo, es un tema muy delicado el de la comunicación, el gobernador apuesta por una mujer y una mujer joven para hacerse cargo de su comunicación. Él siempre ha dicho que una de sus herencias, me refiero a Alfonso Durazo, que una de sus herencias que quiere dejar es un relevo generacional en la clase política. Esa es una razón por la que yo entendería por la cual Paulina Ocaña iría a la comunicación. Sí. La otra es que ya es hora de que le den un impulso, de que empiece a articular, de que se empiece a hablar bien, a saber por lo menos de qué se trata el famoso sistema estatal de comunicación social. Que nunca le he entendido yo que sí. Que es eso, que no nos han dicho qué es. Sí. Precisamente esa es la razón. Por eso te digo, ya es momento de que se empiece a decir, a ver, ¿qué es esto? Yo intuyo, es mera intuición, no tengo más elementos, que Paulina Ocaña iría en esa lógica a impulsar ese sistema estatal de comunicación social, donde se articularían los esfuerzos de Telemax, de Radio Sonora, de una política de comunicación del gobierno del estado, más otros elementos que tendrían que ver con lo digital. Yo me lo imagino así, me imagino que por eso está ahí. Vamos a ver. Sí, no hay mejor política de comunicación que dejen hacer, ¿no? Que dejen hacer. Exactamente. Que no estén fregando la borrega.
Así lo resumiría yo. Sí, bueno, que hagan lo que quieren. Desde los medios. Desde el periodismo, ¿no? Desde el periodismo, desde así el periodismo. es. Pero es bien importante porque luego se tiende a confundir la comunicación social con la propaganda y entonces se empieza a abusar de la propaganda y no hay, la comunicación social es explicación, es pedagogía, la propaganda es todo lo contrario a eso, entonces ojalá continúen con un buen esfuerzo de comunicación social. Norman Navarro. Coincido en muchos detalles contigo, Jesús, y a mí me llama la atención algo. Desde que tomó posesión el gobernador, nombró en los puntos claves de los medios del Estado, que es Radio Sonora y Telemax, a 2 muchachos jóvenes. Sí. El ímpetu de la juventud, pero también una nueva manera de hacer las cosas. O sea, tenemos que entender, y lo que decía del relevo generacional, es que tienen que romper muchos esquemas viejos, y nosotros lo sabemos aquí en esta mesa, que los esquemas viejos de la comunicación era el sobrecito, el favor, la dádiva para que hablen bonito del gobernador. Esquemas que persisten, ¿eh? Claro, por eso te estoy diciendo. Esquemas que persisten. ¿Pero sí. por qué persisten? Porque están los mismos viejos haciendo las mismas acciones viejas. A mí alguien me comentaba cuando iba a tomar posesión o tomó posesión el gobernador, decían, bueno, ¿cómo se puede reorganizar alguna radio, me decía alguien, para volver a sacar la cara de fulano, sutano, mengano, que curiosamente ya no están al aire? Entonces le digo, es que eso ya se acabó. Sí. Esa fórmula ya se extinguió. Eso ya es parte de los dinosaurios de lo que antes se llamaba periodismo y que ahora está saliendo mucho a flote, que era publirelacionismo. Yo ya lo he comentado mucho aquí en esta mesa, voy a aburrir con el tema, pero vienen estas nuevas generaciones que vienen sobre fórmulas nuevas, sobre ideas nuevas. Muchos de nosotros no le entendemos a las redes, no le entendemos mucho a Instagram, no le entendemos mucho a todas estas cosas nuevas. De hecho, dicen, tienes Facebook, estás viejito, porque está revolucionándose y está revolucionando tan rápido que ya los que tenemos más de 50 no alcanzamos a entender mucho de este comportamiento. Los que tienen menos de 40, que andan en los 30 y tantos, le entienden muy claramente y a veces le entienden a los de 20, pero tienen una conexión más directa y más exacta. Eso me llamó mucho la atención con Radio Sonora, por ejemplo, con Tirso, que empezó a meter mucho chamaquito en los horarios y empezó a meter mucho programa en vivo, y lo escucho por las tardes, y sí, a veces se equivocan porque no tienen mucho conocimiento de la historia política, de la historia del Estado, pero finalmente traen ese ímpetu y esas ganas de cambiar las cosas, y creo que el gobernador le está apostando y apoyando mucho a Paulina Ocaña, que aunque es un signo del pasado, porque es nieta del gobernador Samuel Ocaña, es de una u otra manera un símbolo del presente de la comunicación. Sí, apellidarte Colosio u Ocaña en este gobierno ya te da una ventaja, ¿no? Más que apellidarte Durazo. Mande. Más que apellidarte Durazo. Sí, Colosio u Ocaña. O Tadei. No, pues ya no tanto. Está pues, pero sí brinca, ¿no? Tadei, Jacobo. También, brincan, sí, cierto. Pero también hay que tomar en cuenta que Mendoza, el equipo... O Mendoza. O Mendoza, sí. Claro, son entonces de moda, pues. Sí, Mendoza. Subidos por los cierto. Pavlovich y todos los... Sí, pero sí hay que tomar en cuenta que casi no había equipo en Morena, ¿no? Era muy poca gente. Entonces, cuando ganan las elecciones, entonces comienzan a salir todos los amigos y todos los conocidos, que fue mucho lo que pasó en la toma en el primer informe de gobierno. No sé si recuerden que dejaron a mucha gente fuera, que estaban invitados, con el pase de invitado especial y todo. Silvia Núñez se indignó mucho y le dije, sí, cierto, alguien tiene que dar una explicación. Y han ocurrido este tipo de errores en el gobierno errores de logística en el gobierno de Durazo, de que invitaron a mucha gente y luego de repente se les vino mucha gente de la Ciudad de México y no hallaron dónde acomodarla, que fue cuando tomó posesión Padres, que te acuerdas que estaba en litigio si le daban el gane o no le daban el gane, y 24 horas antes dijeron sí, y sí toma posesión, y de repente habían llenado todo el CUM con la chirusa, hubiera dicho la Angélica Uriarte. La Angélica Uriarte de Telemax. Ya no está en Telemax,
Ah, bueno. Está en el Imparcial. Ah, mira, en el Imparcial. Qué regreso tan padre. Un saludo para Angélica. Llenaron con chirusa, como dice ella, y de repente empezaron a llegar todos los políticos y los empresarios de renombre que no habían confirmado que iban a la toma de posesión para no quemarse, y se hizo un mare magnum aquello de no había sillas, no alcanzaban los espacios. Pasó algo muy similar aquí en el informe del gobernador. Entonces, a lo que voy es que le está apostando mucho a la gente joven, y eso es muy bueno. Es muy bueno dejar de ver las mismas caras, las mismas decisiones y las mismas políticas antiguas para comenzar a ver cosas nuevas. Lo comentabas ahorita en el segmento anterior, el transporte necesita cambios, y necesita cambios para hacer cosas nuevas en el transporte. Sí. Siguen las mismas mafias Prácticas. y los problemas y los conflictos, y la ciudad sigue creciendo, la cantidad de usuarios sigue creciendo, y el problema del transporte no se arregla. El otro gran tema nacional es la reforma electoral que ya se dijo se va a pasar a diciembre una vez aprobado el presupuesto. El siguiente tema es la reforma electoral que pues ha causado bastante controversia. Hay una marcha el próximo domingo en el país. Creo que va a tener réplica aquí en Hermosillo. El presidente le ha atizado ahí a los organizadores de la marcha, pero bueno, viene esta discusión de la reforma electoral, pero todo como blanco y negro, ¿no? Dice el gobierno, sin reforma el INE nos va a hacer fraude en el 2024. Dice la oposición, con reforma se va a acabar la democracia en México. Uh-huh. Con la reforma del presidente. Con la reforma del presidente. Es que no tiene ningún sentido que haya una reforma en este momento. Y yo creo, yo haría varias reflexiones aquí, Juan Carlos. Primero, ¿por qué cambiar al árbitro electoral al cuarto para las 12 si vas ganando por goleada? Es una pregunta muy válida, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces hemos platicado en esta mesa y en otros espacios formales o informales, de que no vemos una alternativa que le pueda competir a Morena desde la oposición el 2024? Lo han suscrito ustedes, lo he suscrito yo. Entonces, una primera pregunta es, ¿por qué el interés del presidente por cambiar al árbitro electoral cuando, a lo largo de la historia y de las por lo menos 8 grandes reformas que ha tenido el país, él y su movimiento, o sea, su partido político Morena, han sido beneficiarios directos del andamiaje electoral que tienen? Han accedido a prerrogativas. En 7 años que tiene Morena, en escasos 7 años que tiene Morena de vida, gobiernan más de 20 entidades del país, gobiernan decenas de capitales, tienen mayorías en los congresos, es decir, con las reglas del juego que están vivas actualmente. O sea, no hay un solo elemento que me permita a mí pensar y discutir y analizar por qué diablos habría que hacer una reforma electoral en este instante. Ahora bien, vale la pena revisar lo que ha sido la transición a la democracia en México. Me voy a detener en 8 grandes reformas electorales, empezando por la reforma axial de Reyes Oroles del 77. Hubo una antes, el 63, con López Mateos, que dio por primera vez el acceso a los diputados de partido, fue en el 63, pero del 77 para acá fueron 77, 86, 89, 90, 93, 94, 96, 2007, 2008 y 2014. Ha habido reformas electorales donde todas estas grandes reformas han recogido las inquietudes de la oposición para asuntos de financiamiento, para emparejar el piso, para acceso a medios de comunicación, para asuntos de transparencia, de legalidad, para nuevas atribuciones a los árbitros electorales, etcétera, etcétera. Y todas han provenido desde la oposición con ajustes a procesos electorales inmediatos anteriores, y todas se han estrenado no en elecciones presidenciales, sino en elecciones intermedias. No hay una sola razón, desde mi punto de vista, para pensar en una reforma electoral. La reforma electoral propuesta es que si la urna electrónica, que si la reducción a los partidos políticos, que si bajamos el tiempo, que si bajamos el umbral para la vinculación en las consultas, eso es puro humo. El objetivo central de esta reforma es
deshacer al árbitro electoral como está y controlarlo con miras a la consolidación del régimen. En la forma de elegir a los consejeros. Absolutamente. Por eso, la elección popular de los consejeros. Es de lo más absurdo que yo he visto en la política mexicana en el tiempo, en el corto tiempo, y no quiere decir que esté muy joven, pero en el corto tiempo que tengo analizando la política mexicana, eso es de lo más absurdo que yo he encontrado. Sí, Norman. Bueno, te recuerdo nada más que la gran reforma del 77 con Reyes Heroles fue porque no hubo absolutamente ni un solo candidato a la presidencia de la República más que López Portillo. López Portillo. Sí. Entonces, la gran reforma fue porque Reyes Heroles les dijo, esto se acabó, la gente ya no quiere saber nada. Así es. Esto es la dictadura perfecta. Y sí, se dieron cuenta que ya estaban destapados como la dictadura perfecta. Siempre lo fue la dictadura perfecta, pero no los habían destapado. Y presiento que es un anhelo que tiene López Obrador, de regresar a esa a la dictadura, sin duda. No sin duda. creo, Lo que bueno. estoy viendo en esta reforma es eso. Es que no hay un solo elemento. No hay un solo elemento para cambiar el árbitro cuando estás ganando el partido por goleada y te faltan 5 minutos para que se acabe el juego. Así es, y por goleada iban a ganar Guerrero, ¿te acuerdas? ¿Y qué pasó con el candidato de Son Guerrero? otro tipo de errores esos. No, son otro tipo de errores esos. ¿Te refieres a lo de Salgado Macedonio? El INE bloquea al candidato, lo bloquea y lo bloquea y lo bloquea. Entonces nos ganaron. Cuando Nos ganaron con la hija. Claro. Pero si tienes al árbitro del lado de Claudio X González, que es el que está promoviendo mucho de esto, o sea, porque curiosamente me aparecen a mí todas estas cosas que se está organizando, dice que lo está organizando el pueblo, y a mí me llama la atención, porque de una u otra manera, el viernes 4 de noviembre a las 4 de la tarde, en el Salón San Juan Diego, enfrente de la parroquia de Santa Elena de la Cruz. Norma Abril de Torres. Dejemos la anécdota y entremos a las razones. Entremos a las razones y a los datos. A mucha gente. O sea, eso es anécdota. Que es de la clase alta y la clase media, para comenzar a promover estas manifestaciones y marchas. Okay. Y Norma Abril de Torres, ¿qué andan haciendo ahí atrás? ¿Por qué lo hacen tan ocultamente? ¿Sabías tú que estaban haciendo esto? Y está Patricio Esteves también, ya hay más gente. Sí, no, por eso. Esta semana lo van a dar a conocer, Ahora, es legítimo claro eso. Que es legítimo. A ver, pero eso es anécdota. ¿Por qué hay tanta publicidad? ¿Por qué hay ¿Y por qué no habría de haberla si quieren convocar a los ciudadanos a que vayan a manifestarse para defender un instituto que creen que está haciendo bien las cosas? A ver, vayamos al fondo de la reforma, Norma, no nos perdamos en la anécdota. Vayamos al fondo de la reforma. Gente dice que no están haciendo bien las cosas. Vayamos al fondo de la reforma, vayamos al fondo, vayamos a los argumentos. Consejeros, Norma. Vayamos a los argumentos. Estoy de acuerdo, entonces me llama la atención. Con la elección popular de los consejeros. ¿Por qué estás de acuerdo con la elección popular de los consejeros? Son 20 consejeros propuestos por el presidente, 20 candidatos propuestos por la Cámara de Diputados y 20 por el Tribunal Judicial. Por el Poder Judicial. Entonces, todos los más o menos controlados por el propio régimen, ¿no? Los tres poderes exponen a la gente y nosotros votamos para ver quién va a ser. No van a ser los expresidentes, porque tenemos que tomar en cuenta que estos árbitros que están ahorita fueron puestos en los regímenes anteriores. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también que se echan unos sueldazos de jeques árabes grandiosos. Se avientan unas movidas muy grandiosas. Cuando es contra Morena, porque cuando es contra el PRI, PAN, PRD, no, fíjate que ahí no nos fijamos. Ese es un bien. discurso mañoso y tendencioso, Norman, con No, todo es la respeto. realidad. Morena tiene 22 estados del país gobernados con estas reglas del juego y con estos árbitros electorales. Morena y sus aliados. Morena tiene todo el control en el Congreso de Sonora, por ejemplo. ¿Y quién se lo dio? Ellos lo ganaron, pero con estas reglas. Los con ciudadanos, estas reglas. los ciudadanos. Pero con las mismas reglas. Los mismos ciudadanos. No, las reglas y los árbitros no han sido Los obstáculos mismos para que ellos puedan ascender al poder y subir y bajar en el poder. Eso es lo que no debemos perder de vista. No. Y además es porque decían, oye, sale muy caro. No, sale más caro. Ahí te va, vamos a lo caro. Vamos a lo caro, traigo los datos. Que traigo los datos, vamos a lo caro, ahí te va. A mí me llama la atención. ¿Sabes cuánto representa el presupuesto del INE, del presupuesto de egresos de la Federación? Lo están manejando en las redes y a mí me llama la atención. No, es que no te metas a las redes, métete a revisar el presupuesto y los costos. Que lo están manejando en las redes, pero ya con
cosas ya diseñadas y ya armadas y ya con los datos. O sea, no es algo que la gente de repente se comenzó a ver. No, es una estrategia de nado sincronizado en donde a los periodistas les dice... ¿Y del otro lado qué me dices? Pues no, todavía no se maneja nada. A ver, ahí te va, mira, Pero aquí ahí hay te va. nado Para no sincronizado, perdernos en la aquí hay anécdota, nado sincronizado. el presupuesto de egresos de la Federación, el presupuesto del INE en el PEF Aquí es está. menos del 0.2%. Aquí Menos está, mira. del 0.2%. Unidos lo está con El 14,000. presupuesto total del INE son más o menos 14,000 millones de pesos. Sí, y aquí versus sacan la CFE, sacan el exactamente. aeropuerto, sacan Pemex, sacan Exactamente. el Tren Maya, Entonces, sacan el argumento de lo caro el es, Dos un Bocas. es propaganda normal. Por o sea, eso, la propaganda la están manejando. revisa lo que nos La ha costado ultraderecha, la ultraderecha. transición a la democracia en La México, ultraderecha. para que puedas entender eso La y aléjate ultraderecha de lo las sigue telarañas manejando. del discurso No. mañanero. No es eso. Es más, métete a revisar la información. Vamos a la reforma Métete de a Beltrones. eso. Vamos a la reforma de Beltrones. 2007. La reforma de Beltrones fue porque, y lo dice ahí en su libro, así lo viví, el presidente del IFE, cuando desapareció en el IFE, la ultraderecha no pegó de gritos, al contrario, apoyaron. ¿Por qué? Porque el que entonces era presidente del IFE no salió a darle el gane a Calderón y le dijeron, sal y dale el gane a Calderón para que no quede la duda de que ganó López Obrador. Y el otro dijo, no se puede, no podemos hacerlo porque acordamos que si la diferencia era de menos 2 puntos no íbamos a salir. Y por eso hicieron la reforma, para quitarlo de presidente del IFE, y él lo dice y él sabe que Beltrones acordó con Calderón y todos lo sabemos, pero no lo queremos aceptar, que fue una reforma nada más para quitar al árbitro, porque ese árbitro no jugaba con el PRI y con el PAN. A ver, Muy bien, ahí la dejamos porque se nos termina el tiempo. Está muy sabrosa la conversación y el debate de quitar ideas. al árbitro, pero no desbaratar al INE. Quitar al árbitro, no. pero no desbaratar al INE. Al El contrario, en INE esa se tiene reforma que quedar. le dieron más atribuciones. Sí, el INE se tiene que quedar. quedar. Y eso es lo que están defendiendo sus ciudadanos que salen el Pero domingo. no con el esos 13. sueldazos de jeques árabes, Bueno. ni con el seguro médico En fin. Muy bien. del No. presidente. Gracias, Juan Carlos. del presidente Gracias, del INE. Norman Navarro. Gracias, Jesús Moreno. Nos vemos el otro martes. Gracias. Hasta pronto, hasta el próximo martes, 8:04. Reporte 100.